Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes aquí en Los Deportes, en la revista 110. Finalmente. Nada más hay una noticia ahí. Es que es la noticia. La noticia. Esa es la noticia. Suéltala. O sea, aquí en República Dominicana no se produjo una noticia más importante que Pedro llegara al Salón de la Fama. Y que Claro. tiene muchísima connotación. Porque si el que hubiese llegado al Salón de la Fama hubiese sido Alex Rodríguez, no es que pasa sin pena ni gloria. Pero no hubiese pasado con la satisfacción que se siente uno de ver coincidido la misma generación del triunfo de Pedro. ¿Por qué? Cuando Pedro Martínez, y ustedes que están en su casa lo conocen, saben, porque lo vivieron. Cuando Pedro lanzaba, hasta la universidad de los profesores querían dar el día libre. Esa noche, sí. váyanse que Pedro va a tirar. Los colmadones, todo el mundo. Es más, ¿quiere que te diga algo? Yo cuando Pedro se retiró me sentí muy bien porque dije, ahí no pierde más. Yo no quería que siguiera lanzando, yo no quería que perdiera juego. Porque uno se mortificaba cuando Pedro pichaba, si salía en decisión. Ya, yo no quería que él perdiera el juego número 100, cuando lo perdió después en su regreso. Quería que se quedara con las 99 derrotas que había tenido Pedro Martínez. Pedro, para muchos, el mejor lanzador de la historia de Latinoamérica. Eso incluye que Juan Marichal es dominicano. Entonces, es la historia. Si tú te pones a comparar, y ustedes se ponen a comparar, de Juan a Pedro, de Juan Marichal a Pedro Martínez, la historia de dos hombres que vencieron las adversidades para triunfar en el béisbol más difícil. Juan Marichal tuvo que sobreponerse e imponerse a los norteamericanos y su sistema de segregación racial que imperaba en Estados Unidos a principios de los 60, antes de la aprobación de las leyes de derechos civiles de esa nación. O sea, Juan Marichal tuvo que luchar contra eso para poderse imponer y demostrar su clase en Estados Unidos. Lo otro fue otro tipo de discriminación, que ya no fue racial, sino ese tipo de discriminación de esos scouts, de esos evaluadores que dicen y te ponen una etiqueta. Ese pelotero no debe de llegar, ese pelotero no va a triunfar porque tira muy duro y es muy flaco y tiene apenas 5 o 10 de estatura. Dice 5 o 10 de estatura. No tiene manera de llegar. Los Dodgers acentuaron esto cuando Frank Jobe, el famoso gurú que creó la operación Tommy John, la reemplazo de tendones, se lo hizo a Tommy John, también le recomendó a los Dodgers, ese muchacho no va a tirar en muchos años. Qué bueno que se equivocaron. Se equivocaron porque Pedro le demostró que estaban bien equivocados. ¿Cómo Pedro venció eso? Cuando había que correr 6 kilómetros, él corría 10. Cuando había que tirar bullpen, él tiraba más. Siempre corrió la milla extra, como se dice en los norteamericanos. Siempre dio un paso más adelante. Luego viene esa inteligencia que acompaña a Pedro, que adorna a Pedro Martínez. Y es que Pedro es el tipo de lanzador que recuerda quién me dio el batazo. Pero no lo recuerda en el mismo juego, no lo recuerda un año después. ¿A qué picheo ese bateador me dio? Por eso Pedro, en una época de bateadores, pudo Pedro tener la mejor efectividad de la historia del béisbol. Ustedes dirán cómo. Su contrincante, conocía a quién era que le iba a tirar la bola y cuáles eran sus. Pero hay algo su modo operandi y sus mañas, vamos a decir. ¿Por qué se dice que Pedro ha sido el mejor lanzador de la historia de Latinoamérica? Ya el béisbol no puede ser evaluado en base a efectividad, un lanzador y victorias obtenidas. No. Hay unas herramientas que dicen efectividad ajustada a su época. Porque no es lo mismo que en mi época, en la época que le tocó a Pedro jugar, que fue la época de los anabólicos, la época que el promedio al bate fue el más alto de la historia del béisbol, la época que más cuadrangulares se conectaron en la historia del béisbol, donde se degradó el jonrón, al punto de que el que daba 30 jonrones no era nada, porque había tipos que daban 70, había tipos que daban 60, pero varios que daban 50. Entonces, en esa época, Pedro tuvo una efectividad por debajo de 2 carreras por juego, en una época donde había bateador designado y anabólico. Cuando usted ajusta esa efectividad de Pedro a esa época, le da la mejor de la historia del béisbol. No, sino la mejor efectividad ajustada a la época donde a él le tocó lanzar. Porque don Juan lanzó en una gran época, pero lanzó una época que se consideraba la época de los lanzadores, no la época de los bateadores. Dicen que antes era más difícil jugar béisbol que ahora hay muchas cosas, muchos elementos que hacen que el béisbol pueda jugarse
quizás con más facilidad que como se jugaba pero, antes. Más se estudia más, hay más factores a tomar en cuenta. pero es más difícil. Nunca ha sido fácil porque cada vez se ajustan más los esquemas defensivos, los lanzadores, o sea, ese es el tipo de cosas. Ahora, no se puede seguir mirando el béisbol basado en victorias, derrotas, efectividad y la cantidad de victorias. Repetimos, ¿por qué? Porque es la época donde le tocó lanzar. Pedro es uno de los lanzadores con más de 3,000 ponches de la historia del béisbol. Pedro ganó 219, o sea que los números en todo el sentido de la palabra estaban ahí. Que llegara al Salón de la Fama, después que se retiró, uno decía, lo único que a Pedro puede impedirle llegar al Salón de la Fama sería un acto reñido con la moral. Es lo único. Pensaba uno en un momento, cruzaba los dedos para que nada ocurriese en el camino de Pedro ser el segundo dominicano en llegar a Cooperstown. Y así lo ha logrado, ser el segundo lanzador de la República Dominicana. La República Dominicana tiene 2 lanzadores ya en el Salón de la Fama. Tenemos 4 jugadores cubanos, 3 puertorriqueños, un panameño, 2 dominicanos, un venezolano, ya que son miembros del Salón de la Fama. Creo que tú me vas a decir también de que hay una cierta manejo de la información un poco a veces sesgado o medio revelador de las tendencias partidistas de quienes preparan las cosas. Ah, sí, le voy a decir. Enséñaselo ahí. Enséñaselo. Varón, mire. Está aquí. Está aquí. No, yo desde que llegué, desde que revisé los periódicos, vi que el periódico El Día igualó al presidente con el expresidente. Pero eso no es otra cosa que la simpatía política del editor deportivo del periódico. Sí, porque decir que Medina y Mejía iguales. ¿De Alipio Motanina? No, Alipio fue el que hizo la noticia, el editor deportivo del periódico, que creo que Hugo López todavía. Las tendencias políticas se reflejan hasta ahí. Porque Medina y Mejía felicitan a Pedro por su elección. Medina es un es el presidente de la República. Sí, pero si por eso ellos déjame... ¿Por qué no pusieron Medina y Fernández felicitan? No, déjame enseñarte el listing diario, entonces, espérate, que voy a pasar para el listing, señores. Mira, vamos a ver, mira. En el listing diario, míralo ahí. Danilo, Leonel, Miguel, Javier García y Abinader. ¿Hipólito dónde está? No. No, en el itinerario. No, en el itinerario. No, para que ustedes vean que hasta ahí se refleja. Los refajos. Sí, pero mañana el gobierno se le hará un gran recibimiento el jueves, mañana, a Pedro Martínez. ¿Es el jueves? ¿Es mañana que viene? Sí, mañana vendrá al Aeropuerto Internacional de las Américas y será recibido de seguro por una gran cantidad de dominicanos que estarán presentes para celebrar junto a él esta elección al Salón de la Fama de Pedro Martínez. Yo creo que alcanzar la gloria no es como Jaime David dice que eso es como ganar el Nobel de Literatura. Dijo Jaime, parece que con la emoción y con la espera. Pero llegar al Olimpo deportivo es lo que ha hecho Pedro Martínez, 91.1 votos. ¿Quiénes más salieron escogidos con Pedro Martínez o junto a Pedro? En esta generación del 2015, uno de los mejores grupos de lo que se ha hecho en la historia del Salón de la Fama. No hay dudas con ninguno de ellos. O sea, usted puede a veces tener dudas de un año, dice, a este lo escogieron porque no había nada. Cuando escogieron a Bell Blyleven lo escogieron porque ya estaba en el año número 15 y no había más nada que hacer. Buen lanzador, pero no una figura del Salón de la Fama. Pero no había más nada. Escogieron a Bell Blyleven en esa época. Pero en este año, esos 4, usted no tiene ninguna duda. Primero, Randy Johnson, más de 4,700 ponches, segundo en la lista de todos los tiempos. 5 Sayón, segundo en la lista de todos los tiempos. 303 victorias, de los lanzadores más ganadores en la historia del juego. Por eso, ustedes ven que sacó 97.26% de los votos que se emitieron para su ingreso al Salón de la Fama. Entonces, con John Smoltz, 200 victorias, 150 salvados, pero 213, 214 victorias. Si no hubiese perdido con el ritmo de John Smoltz, de victorias de John Smoltz que él llevaba, no hubiese perdido
5 temporadas, más de 5 temporadas que perdió entre relevista y las 2 de la lesión, hubiese llegado a 300 triunfos. Usted dirá, si mi mamá tuviera ruedas fuera de la bicicleta. No, tiene que calcularlo así. Por eso el votante dice, no, John Smoltz dominó su época y que se convierte en el tercer lanzador de su generación de los Bravos de Atlanta a ingresar al Salón de los Inmortales. Primero, los dos fueron el año pasado, Greg Maddux y Tom Glavine. Y ahora John Smoltz, de los tres que encabezaban esa rotación de ensueño que tenían los Bravos de Atlanta en la década de los 90. El otro, Craig Biggio, un jugador que jugó, a la redundancia, en 3 posiciones premium del béisbol. 3 posiciones defensivas premium. No es lo mismo cuando usted ha llegado al béisbol como primera base o como left field. Esas no son posiciones premium defensivas en el béisbol. Ahora, si usted es catcher, si usted es segunda base y si usted es center field, usted está en una de las posiciones premium del béisbol. Es el medio del cuadro, porque el béisbol se juega así, o sea, segunda, short, center field y catcher son posiciones premium en el béisbol. Entonces, Craig Biggio fue catcher, Craig Biggio fue segunda base, Craig Biggio fue center field. Ganó guante de oro como segunda base. Y con todo esto, con 20 años, disparó más de 3,000 indiscutibles. Con jugadores con 3,000 indiscutibles que no están en el Salón de la Fama, óigame bien, solo hay 2. Uno que se retiró el año pasado, que se llama Derek Jeter, Uno que se retiró el año pasado, que se llama Derek Jeter. Uno que disparó 4,000 hits y lo agarraron apostando al béisbol. Y otro que dijo al Congreso de Estados Unidos que nunca había usado anabólico y ya no está en la lista, que se llama Rafael Palmeiro. Son los únicos jugadores con 3,000 indiscutibles que no pertenecen a Cooperstown. Por lo tanto, ya lo de Craig Biggio era cuestión de días, de años. En su tercera ocasión fue escogido. Es la segunda ocasión que escogen 4 jugadores y van rompiendo el tapón. Ya no hay tapón. Le explico, no hay tapón. El año pasado al escoger 3 y este año al escoger 7, significa que ¿quiénes quedan? Ken Griffey Jr. el año que viene, eso no tiene ciencia de que va para eso, pero el otro va a ser Mike Piazza del año que viene, porque no coincidieron los tapones que estamos hablando. ¿Quiénes se quedaron? Mike Piazza con 69.9 se va a llegar el año que viene. Le faltaron 28 votos a Mike Piazza. 28 de 560 y tantos periodistas. Jeff Bauer, 55.7. Tim Raines. Yo no entiendo por qué Tim Raines tiene 55 y Barry Bonds y Roger Clemens sacaron menos de 40. Explíquemelo usted. Ese señor, Tim Raines, admitió que usaba cocaína en los juegos. Que él estaba tan perdido en el vicio que tenía que entrar al clubhouse a usar cocaína. Entonces a ese lo vamos a llevar al Salón de la Fama y le damos 55%. Porque eso es contra él mismo, no fue contra la integridad del juego. Es así, van a decir eso. Sammy Sosa se salvó en uña de gato, como dicen en mi pueblo. Se salvó. Sacó 6.6 y Sammy Sosa hubiese sacado menos de 5, lo sacan de la lista de elegibles para el Salón de la Fama. Y yo digo esto, lo de Alex Rodríguez, lo de Manny Ramírez, sobre todo Alex Rodríguez, el tiempo es su mejor aliado. ¿Por qué? 2 años le faltan de béisbol a Alex Rodríguez, de acuerdo al contrato. Si él juega 2 años, se va a retirar en el 2017. 5 años después de retirarte, tú puedes optar para el Salón de la Fama. Él va a llegar entonces a la boleta del 2022. Los periodistas que vayan a votar en el 2022 seguro evalúan las cosas distintas a lo que lo evalúan hoy. Muchos de los que votan hoy a lo mejor ya no votarán en el 2022. Por lo tanto, uno no puede descartar. Eso le podría favorecer. Sí, el tiempo es su mejor aliado en esto. Porque la forma de juzgar las cosas, porque hay un periodista que escribió ayer, anabólico o no anabólico, el Salón de la Fama entra el mejor de su época. Dice sencillo. Al Salón de la Fama entra el mejor pelotero de su época. Entonces el mejor pelotero de una época, con anabólico, sin anabólico. ¿Y si los anabólicos eran parte de la época? Eso es lo que él quiere decir, el periodista. Todos mirábamos hacia otro lado. Todos mirábamos hacia otro lado. Es más, la asociación de peloteros le decía cómo no salir positivo.
Ay, de Sedena. ¿Verdad? Esas son de las cosas que suceden. Mientras tanto, Pedro, que en la Liga Dominicana no tiene mucha historia. Debo decirle. ¿De quién era él aquí en la Liga Pedro Dominicana? originalmente era de los Toros. Pedro era originalmente de los Toros en la pelota republicana. Lo cambian al Licey en la temporada del 91-92. Fue cambiado al Licey. Y ese año él reforzó, el año de los forfeit que suspendieron a Monchín Pichardo, él reforzó a los Leones del Escogido en el campeonato, en la Serie del Caribe que se celebró en México, en Hermosillo. Fue junto a Pedro Julio Astacio, fueron los dos que reforzaron a ese equipo de los Leones del Escogido. Fueron muchachos fruto de la organización de los días. 2 años después estaba él llegando a Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. 1 año y medio después cambiado a los Expos de Montreal y la historia ya ustedes saben. Estará con él desde el estará junto a él, lo señaló Felipe Alou, que tiene que ver mucho en la confianza que Pedro fue adquiriendo en el Montículo. Pedro llegó a calentar en una situación en el béisbol con un muñeco, porque Pedro seguía insistiendo en lanzar adentro, porque él sabía que el pitcher que lanza adentro triunfa, pero el lanzar adentro da pelotazo. Y ese año que él dio 7 pelotazos, incluyendo uno al bandido de Reggie Sanders, de los Rojos de Cincinnati. Digo esto porque Pedro estaba tirando un juego perfecto y en el 7º inning le dio un pelotazo a Reggie Sanders. Y Reggie Sanders se fue hacia el montículo a pelear con Pedro. Y todo el mundo dijo, pero esto es un estúpido. ¿Quién ganando un juego, tirando un juego perfecto, quiere dar un pelotazo? Porque el pelotero por lo regular reacciona así cuando entiende que hay intención en el lanzador. Tirando un juego perfecto van a quererte dar un... No, simplemente se le zafó la pelota. Evitó, le dio a Reggie Sanders ese pelotazo frente a los Rojos de Cincinnati. Eso fue por ahí, lejos, hace tiempo, eso fue en el año 1996. Y el año siguiente fue ya, Pedro siguió aprendiendo a lanzar adentro y en el 97 ajustó de la manera que se convirtió en el mejor lanzador en esos 7 años que posiblemente haya conocido la historia, superiores a los 6 años de Sandy Koufax, que llevaron a Koufax al Salón de la Fama con 36 años. O sea, eso ha sido Pedro para el béisbol. Señores, hoy hay pelota de la República Dominicana. Si a usted se le olvidó, vamos a seguir gozando con lo de Pedro, con todas las portadas de todos los periódicos, el Boston Globe, Boston Herald, en la ciudad de Boston, en el Miami Herald, todas las publicaciones que tienen que ver traen a Pedro, algunas en portada, otras, la de Boston lo traen en portada y todos los dominicanos. Pero hoy continúa la pelota aquí en República Dominicana. Los Toros visitan a los Gigantes del Cibao y las Estrellas recibe la visita de las Águilas Cibaeñas a las 7:30. Hoy es el 9º juego de todos contra todos. 9º juego del todos contra todos. ¿Qué significa esto? El todos contra todos se juega al mejor de 18, a los 2 mejores de 18 partidos que se celebran. Si los Gigantes en el día de hoy le ganan a los Toros, le habrán sacado a los Toros 4 juegos de ventaja. Por eso vale por 2 el juego. Con 4 juegos de ventaja, quedando 9, los pone en una situación precaria a los Toros con relación a los Gigantes. Ahora, si se produce la combinación de victoria de los Gigantes hoy y victoria de las Águilas hoy, entonces al 9º juego estarían poniendo a los 2 equipos del este en una situación complicada con 3 ganados y 6 perdidos en los primeros 9, obligándolo a ganar 7 de los próximos 9 para llegar a 10, porque aquí no se clasifica con 9. Se ha hecho, pero un par de veces en la historia de los round robin. Entonces, ahora, ganando los 2 del este en el día de hoy, el round robin se mantiene con competencia. ¿Por qué? Porque pondría a esos 2 equipos, a los 3 equipos, con 4 ganados y 5 perdidos al llegar al 9º partido del todos contra todos. O sea, ya los Gigantes se llegarían con 6 y 3, pero los otros llegarían con 4 y 5, que sería, entonces, todos tendrían posibilidades de avanzar. Un juego, usted dirá, ¿cambia tanto? Sí, el juego varía muchísimo lo que puede ser, porque estamos en una serie de 18 partidos, son pocos la cantidad de partidos que quedan después de hoy, serían entonces 9 partidos. Así es. Señores, sigan gozándose
lo de Pedro Martínez, que no veremos, no gozaremos tanto por muchos años, porque los próximos peloteros que van a llegar al Salón de la Fama de República Dominicana no han tenido la popularidad de Pedro, con la excepción de David Ortiz, cuando le llegue el turno. No habrá un pelotero que tenga esa popularidad porque no se han mezclado con nosotros. O sea, Adrián Beltré, cuando le toca el turno, sigue siendo activo y le quedan 3 o 4 años activos. Vladimir Guerrero, un buen pelotero, jugador más valioso, pero no ha sido el tipo carismático que fue Pedro o que lo es David. Albert Pujols, cuando le llega el turno, tampoco ha sido un jugador de esos que se han integrado y que la población lo toma como de ellos. Nos vamos a sentir bien. De hecho, nos vamos a sentir bien, pero no como nos sentimos con Pedro o como nos vamos a sentir cuando le toca el turno a David Ortiz. Claro. Sencillo, o sea, hay peloteros y hay peloteros. Por más que usted quiera ver la integración de uno y de otro y cómo la población vio a Pedro entre el 97 y el 2004, eso le hablaba a usted de cómo se quería a ese pelotero en esa época. Y el mismo David Manny, que no importa lo sinvergüenza que haya sido, la gente lo quiere igualito. Sí, no importa que Manny nunca le haya importado jugar en su época de esplendor en República Dominicana, representar el equipo en el clásico, nada de eso. Que haya dado positivo. Es que Manny es medio malcriado, ¿no? No, él es el primer respondón. No, el primer loco. No, es otra cosa. Sí, porque él siempre ha estado en eso. Dice que no hay locos, sino sinvergüenza a veces. Ambas cosas. En el caso de Manny, Manny tiene su excusa de síndrome de atención y eso lo ha sido siempre como medio atolondrado. Dice, Manny es Manny. Yo no Así era que decía él. Y que hay que ñoñarlo más de la cuenta. Más de la cuenta. Señores, terminamos con los deportes. Continúen viendo la revista 110.